Vamos a continuar con los estudios de Pesach. Ahora vamos a tocar algunas doctrinas que están dentro del cristianismo conforme al Seder o conforme a lo que es prácticamente la celebración de Pesach o la Pascua. Quizás vamos a tocar algunas cosas que son muy sensibles para algunas personas, principalmente en otra creencia, como por ejemplo en el catolicismo romano, o quizás el cristianismo, de lo que se ha enseñado y donde muchas veces no ha sido precisamente lo que quiere decir la Escritura o la Sagrada Escritura en cuanto a algunas cosas. Así que vamos a continuar acerca del orden de Pesach y vamos a empezar primeramente por el tiempo en el que se celebra Pesach. Dice el libro de Shemot o el libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice: habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el mes primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí, en este tiempo, Hashem da a conocer a Moshe y a Aarón que el día en que salió el pueblo de Israel de Egipto fue el día 14 de Abib o Nisan, y fue el inicio también, dice la Torá, este es ahora el inicio de los meses. Inicio de los meses. Esto nos da a entender que en el mes de Abib o en el mes de Nisan, que es cuando salió el pueblo de Egipto, es el mes que instituyó Hashem para que se tuviera una conmemoración de lo que fue la salida de Egipto, de lo que fue prácticamente Pesach. Y cuando se habla de este inicio de meses, habla un día específico en el que se tiene que celebrar esta salida de Egipto. Quiero dar a conocer esto por dos razones. Una, la Torá es muy específica y dice que la celebración, el recordatorio, la conmemoración de la salida de Egipto es el día 14 de Abib o el día 14 de Nisan, como ustedes quieran. Cuando se habla de esta fecha, es una fecha muy precisa, muy precisa. Y no es cualquier fecha. La Torá es muy específica y tiene sus razones. De otra manera, pudiera decir: ahora han salido de la tierra de Egipto, recuerden que yo los saqué de la tierra de Egipto, pueden hacer una fiesta cuando quieran, nada más acuérdense que yo los saqué de Egipto. Quizás Hashem hubiera podido decir eso al pueblo, era libre, pero no. Hashem dio una fecha muy precisa para que se diera precisamente ese recordatorio de la salida de Egipto. La celebración de Pesach es conmemorada una vez al año.
no es cada domingo, no es una vez al mes o 2 veces al mes, es una vez al año. Sé que hay muchas contradicciones en cuanto a los calendarios, pero hay una cosa que yo puedo tener solamente por sentido común. ¿Saben cuántos calendarios podemos tener? Calendarios. Dentro del judaísmo está uno que es el Karaita. ¿Se recuerdan? Un calendario que es Karaita. Tenemos el calendario que es lunisolar, es decir, que está basado con la luna y con el sol. Y este es el calendario que tiene prácticamente, o se tiene en el judaísmo tradicional. Fuera de ello también está el calendario gregoriano. Esto es el calendario que rige, ¿verdad? Puede regir. Donde también está basado en algunas cosas que tienen que ver precisamente con el calendario judío o hebreo. Y quizás pueda usted pensar cuál es entonces la fecha que nosotros tenemos que hacer. Hay quienes piensan que no tenemos que seguir tampoco el calendario que tiene precisamente, se da precisamente en el judaísmo, donde habla también específicamente de las fechas en las cuales se tienen que celebrar las fiestas. Hay quienes piensan que no se tiene que hacer eso porque esto fue cambiado, pero hay muchos comentarios. De hecho, hay quienes piensan que un hombre, Hillel, llamado Hillel, cambió el calendario en el judaísmo y es el que ahorita todavía mantiene el judaísmo tradicional. Es el que se mantiene inclusive en Jerusalén. Porque si usted puede darse cuenta de cada fecha de las fiestas que se dan dentro de la Torá, en Jerusalén, todos están a una gran celebración. Todos están en el mismo calendario que se tiene hasta ahora. Y la pregunta sería, ¿por qué no sigo el calendario gregoriano? ¿O por qué no sigo el Karaita? ¿O por qué no sigo otro calendario? Sentido común. Sentido común. Hashem dio a su pueblo Israel la Torá, y cuando Hashem dio la Torá a su pueblo, el pueblo de Israel es un pueblo que ha mantenido de generación en generación, en generación, en generación, hasta nuestros tiempos, la Torá. Ha sido un pueblo en el cual Hashem dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ser como la luz del mundo. Ustedes son los que van a tener precisamente todo lo que yo he dado a ustedes. Ustedes son los que tienen que aprenderlo y también enseñarlo, no solamente en cuanto al pueblo, ¿verdad?, judío, pero también ante las naciones. Alguien algún día me decía, ¿qué fecha? ¿Cuál calendario? ¿Cuál religión? Pero uno de los estudiantes que tenía de Bar Mitzvah me hizo una pregunta así, y yo le dije, si tú tienes un reloj, ¿cuáles son los relojes más buenos? ¿El Rolex? ¿Puede ser Rolex? Le decía, si tú tienes un reloj Rolex, ese reloj lo compraste, pero con el tiempo se descompuso. ¿Dónde lo vas a llevar a arreglar? ¿Donde hacen reloj Citizen? ¿O donde hacen reloj Omega? ¿O donde hacen relojes como los que le llaman cuarzo? ¿A dónde lo llevarías a arreglar?
Él me dijo, donde roles. Y ese es el punto. ¿A quién debemos seguir? Si no al judaísmo. Porque a ellos fueron a los que se les entregó la Torá. Ningún pueblo puede decir a nosotros, ningún pueblo puede decir, nosotros tuvimos una experiencia en el monte Sinaí y miramos truenos y relámpagos y miramos la Kabod de Hashem. No hay un pueblo, no hay una nación que pueda presumir que Hashem le dio la Torá. No hay, solamente el pueblo de Israel. A ellos se les dio la Torá. De hecho, el Mesías, Yeshua, dijo, la salvación viene por los judíos. ¿No es así? Viene por los judíos. Es decir, Hashem escogió a un pueblo de manera específica para que ese pueblo sea luz de las naciones. Por sentido común, vuelvo nuevamente. Si hay algo a lo que yo pueda pensar que es lo más genuino o lo más apegado a las escrituras o a las fiestas inclusive, creo yo por sentido común que tiene que ser el judío o los judíos. No con otro. Alguien pueda pensar, alguien pueda decir, ese calendario está mal. Quizás ellos puedan decir, este es el calendario que es el que debería de ser. Pero hay otra cosa. Hashem, cuando otorgó la Torá a su pueblo, el pueblo es el que tenía la responsabilidad de enseñar la Torá, mandamientos, fiestas y todo lo que conlleva en cuanto a la Torá. Es más, para que alguien pueda hacer un cambio dentro del judaísmo, se necesita tener sabios que hayan estado por generaciones, y eso se le daba precisamente al Beidín para que pudiera hacer cambios. Pero alguna persona que pueda venir y quizás decirnos esto es lo que tiene que ser ahora, cuando nunca ha sido quizás o nunca ha estudiado el judaísmo, posiblemente sea una segunda o tercera generación estudiando el judaísmo y ahora pueda o quiera pensar que puede hacer algún cambio de este tipo, para mí no es factible. Creo que el pueblo de Israel ha estado por todas las generaciones y Hashem se ha mantenido siempre fiel con este pueblo que él ha escogido, como para que alguien de repente pueda venir y decirnos esto es lo que debería de ser. Cuando, como mencionaba, puede ser una o dos generaciones que han estudiado precisamente el judaísmo. No tiene sentido para mí eso. Pero lo que yo puedo pensar es que inclusive aunque se hayan hecho cambios en el calendario hebreo, en el que igual puede regir ahorita desde Israel, creo yo que han sido personas que fueron también rabinos y que han estado y han estado por generaciones. No solamente de repente surgió uno. Es porque han traído de generación en generación y todavía puede ser más válido que otro que no ha tenido un estudio previo, pero generacional. Entonces, es importante que conozcamos que las fechas para las fiestas son importantes porque Hashem las ha decretado. De hecho, en el libro de Levítico, o el libro de Vayikra, a ver, vamos a mirar por favor, libro de Vayikra, capítulo 23. (23:1 en adelante) dice: habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Hashem, las cuales proclamaréis como Kadosh o apartadas convocaciones, serán estas.
Note por favor que en el verso 2 dice las fiestas solemnes de Hashem. ¿De quién son las fiestas? ¿De Israel? Sí. Son de Hashem. Dice, ustedes las proclamarán como fiesta apartada, separada. No va a haber la posibilidad de pensar de que las fiestas que se celebran, que están en la Torá, sean de nosotros. Dice Hashem, estas son mías, de mí, para mí, apartadas. Y cada una se celebrará en su tiempo prescrito. Y si usted continúa todo este capítulo 23, le va a hacer saber de las fiestas que son dentro de la Torá, que son realmente importantes dentro del judaísmo, porque las fiestas marcan los tiempos del mundo. Y si usted puede mirar, fiestas, hay 7 fiestas, empieza con, en el capítulo 23, puede hablar de Shabbat, y esto es el día, ¿verdad?, que nosotros tenemos de manera semanal, un Shabbat. Pero de ahí continúan las fiestas que se tienen que celebrar, que son Pesach. ¿Qué más? ¿Qué más? Panes ácimos o panes sin levadura. ¿Qué más? Shavuot. Shavuot en el cristianismo se conoce como Pentecostés. De ahí continúan otras fiestas que son, ¿qué es? Rosh Hashanah, o también es Yom Teruah, ¿verdad que sí? Rosh Hashanah o Yom Teruah. De ahí continúa Yom Kippur. De Yom Kippur, Sukkot, o también conocido en el cristianismo como tabernáculos o como chozas. Y de ahí llega la última, que es Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. Vamos a mirar una cosa, ¿por qué es importante, por qué fue importante mantener esta fiesta de celebración o de recuerdo de la salida de Egipto, que es la Pesaj? Y todo tenía que ser en el tiempo preciso de Hashem, en el que Él había marcado. Usted puede darse cuenta que en el tiempo en el que se tenía que celebrar precisamente las fiestas de los panes sin levadura, el Mesías dijo que en ese tiempo Él quería también tener una cena con sus talmidim. Quería tener una cena con sus discípulos para poder Él tener una celebración de lo que es la Pascua o la Pesaj. Creemos también que precisamente en esta fiesta es cuando el Mesías murió. Porque hay relatos en la misma Torá, en la Tanaj, o en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que en efecto el Mesías fue un tipo como del cordero que fue sacrificado en Pesaj o en la Pascua. La pregunta sería, si no hubiera sido la celebración en el tiempo prescrito por Hashem, ¿ustedes creen que se hubieran dado las cosas que se dieron con el Mashiach? La Torah dice que hay 3 fiestas a las cuales todos los pueblos tienen que subir a Jerusalén a adorar a Hashem. Estas son las fiestas de Pesach, ¿qué más? Shavuot y Sukkot. Imagínense ustedes, por favor. Hashem dice, celebraréis esta fiesta el 14 de Aviv o 14 de Nisan. Si celebra en otro mes, ¿qué hubiera pasado?
Una de las razones por las cuales Hashem pidió una fiesta precisa es porque era una fiesta donde todos los pueblos tenían que subir. Todos los pueblos tenían que subir. Todos tenían que saber qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, qué era lo que estaba sucediendo con su Mashiach, qué era lo que él iba a pasar a experimentar en cuanto a su muerte. Porque si hubiera sido la muerte del Mesías en otro mes o en otro tiempo, no hubiera tenido sentido. Quizás no muchos sabrían de esto, pero Hashem la pidió en un tiempo específico, donde mucha gente, muchos pueblos, principalmente el pueblo de Israel, sería testigo de todas las cosas que estuvieran aconteciendo. Rav Shaul dice que las fiestas son sombras de lo venidero. ¿Verdad que sí? Fíjese usted esto, por favor. En las fiestas del año, como la fiesta de Pesach, el Mashiach muere, resucita al tercer día, estuvo con sus talmidim, se les apareció y les dijo: no se vayan, no se alejen de Jerusalén, porque va a venir la promesa de el profeta Joel, de Ruach HaKodesh, o conocido como en el cristianismo como el Espíritu Santo. El Mesías se les apareció y en efecto a los 50 días, a los 120 que se encontraban cantando himnos o salmos, a esos hombres se derramó el Ruach HaKodesh sobre de ellos a los 50 días. ¿Y por qué Rav Shaul dijo que es una sombra de lo que ha de venir? ¿Por qué? Mire esto. Cuando salió el pueblo de Israel en el 14 de Aviv o Nisan, a los 50 días, Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel, o las tablas, como las conocen. ¿Puede mirar usted el sentido o la importancia de las fechas? Primeramente, el pueblo de Israel sale de Egipto, a los 50 días les entregan la Torá. Por otro lado, lo que dijo Rav Shaul es una sombra de lo venidero en el tiempo donde se celebra la Pascua en Jerusalén. Ahí muere el Mesías y a los 50 días viene también Ruach HaKodesh. Mira la importancia de las fechas, la importancia de los días. No tienen que ser cualquier cosa. Eran fechas importantes. Tenían que ser importantes. Porque, como dijo Rav Shaul, son sombras de lo venidero. Y creemos que, en efecto, en las fiestas de la primavera, que son Pesach, panes sin levadura, y también Shavuot o Pentecostés, estos marcan la primera venida del Mashiach. Y las fiestas de otoño marcan la segunda venida del Mashiach. Una segunda venida del Mashiach. Por eso es que para Israel son muy importantes las fiestas, porque estas fiestas marcan precisamente los tiempos que se viven y principalmente en el mundo. Con Israel todo se rige. Las fiestas son señales importantes para los tiempos en el mundo. De hecho, hay rabinos que dicen que, como un reloj, las fiestas son las manecillas. Perdón, son las horas. Las fiestas son las horas. Israel, las manecillas. O sea que todo lo que rige, ¿verdad?, en cuanto a las fiestas, lo que rige el mundo, Israel está en medio de todas esas cosas que pueden o no estar sucediendo en el mundo. Por eso es que son importantes, ¿verdad?, las fechas en las que se tiene que celebrar precisamente las fiestas. Porque el recordatorio de la salida de Egipto se dio en una fecha
y cuando el Mashiach tuvo una cena con sus talmidim, dijo: esto también lo harán en conmemoración mía. ¿Verdad que sí? O sea que cada vez que se celebra la fiesta de Pascua, recordamos la salida de Egipto, pero recordamos también que en ese tiempo el Mashiach dio su vida, y que en ese tiempo también Él nos dio una misma y dijo: hagan esto también en conmemoración mía. Y esto es, ¿cada cuándo? Cada año. ¿Cada 8 días? ¿Cada 8 días es? No. ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? No. Es cada año en su tiempo preciso. Por eso es que es muy importante tener precisamente estos tiempos. Hay una cosa que podemos tener en cuanto al Seder y lo que enseñó precisamente el Mesías, hablando de la celebración que el Mesías tuvo con sus talmidim. Una de las formas en cuanto a la celebración de la Pesaj, porque también la celebración de la Pesaj tiene un orden o una forma para celebrarse. Una de las cosas que nosotros podemos identificar dentro de esta celebración es que esta celebración, primeramente, así como dijo Hashem, tiene que tomar un cordero. ¿Por qué? Por familia. Esta celebración es una celebración familiar, donde se incluyen a los niños. Todos tenemos que estar presentes en esa celebración de Pascua o de Pesaj. El orden de la fiesta, de esta fiesta, está marcado, y el orden que tenemos, que nos lleva a 15 pasos, en el Mesías, cuando estuvo precisamente con sus talmidim, podemos mirar algunos de estos. Por favor, si tienen sus escrituras, vamos a mirar el libro de Matías, capítulo 26. Libro de Mateo, 26, versos 26 a 30. Dice: mientras comía, Yeshua tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí está bien. ¿Qué es la celebración de la Pesaj? ¿Qué es la celebración de la Pesaj? Primero, hay mandamientos dentro de ella, y los primeros son: no tiene que haber hametz, no tiene que haber levadura en nuestras casas. Y otro mandamiento es comer matzot, o panes sin levadura. Pueden mirar la diferencia, ¿verdad? Uno es retirar todo lo que tenga que ver con levadura de nuestras casas, y otro mandamiento es comer pan sin levadura. Sin levadura. En esta celebración que el Mesías tenía con sus talmidim, cuando él levantó el pan, dice: lo bendijo. ¿Verdad que sí?
Primero, el pan no se bendice. Hashem, cuando creó todo, Hashem dijo que era bueno. Cuando se hace una bendición por la comida, se bendice a Hashem por lo que nos da. No se bendicen los alimentos, porque los alimentos son algo que Hashem creó. Bendecimos a Hashem porque Él es el que saca, ¿verdad?, de la tierra. Bendecimos a Hashem por los árboles. Bendecimos a Hashem por lo que Él nos da constantemente, ¿verdad? Pero no bendecimos los alimentos. O sea que cuando el Mashiach levantó un pan, tuvo que haber sido un pan, pero sin levadura. Matzah, ¿verdad que sí? Y él dijo, aquí dice, lo bendijo, pero en realidad no bendijo el pan. La manera que se hace una oración por el pan es, a ver, ¿cómo bendecimos a Hashem por el pan? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. ¿Verdad que sí? Bendecimos a Hashem porque tenemos, ¿verdad?, el pan que se extrae de la tierra. Pero no se bendice en sí al pan. Porque después cuando se bendice al pan, ahí entra otro problema serio. Porque después ya no quieren tirar nada porque es bendito. Y eso es idolatría. Entonces, a quien se bendice es a Hashem. En esta celebración, dice también que levantó la copa, ¿verdad? Y él dijo, y dando gracias. También se hace una oración cuando se tiene el vino. En esta misma celebración, cuando tenemos el vino, damos también gracias a Hashem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hageten. ¿Verdad que sí? Entonces, el Mesías, en su celebración, estaba con panes sin levadura y también estaba con el vino. Parte de este proceso, ¿verdad?, en las copas, hay una copa, y de hecho en nuestro seder, o en el orden que nosotros celebramos, hay una copa que no tomamos, y eso es en honor a lo que dijo el Mashiach. Dijo, no voy a volver a tomar esta copa hasta que esté en el reino de mi Padre, hasta que la beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Y también nosotros dejamos una copa, ¿verdad?, en recuerdo de las palabras que dijo el Mashiach, que iba a volver a tomar esa copa o ese vino con nosotros en el reino del Padre. Hay otro también donde dice, en el 30, dice, cuando hubieron cantado el himno. En la celebración de Pesach también nosotros tenemos Halel, ¿verdad? En estas traducciones dice himno, pero en otras dice alabanza, ¿verdad?, a Hashem. O sea, que parte de la celebración de Pesach es cantar a Hashem alabanzas, ¿verdad? Es parte de lo que se tiene que hacer. Quiero ser muy claro también en esto, porque el hecho de que nosotros muestremos una manera en la que nosotros podemos celebrar las fiestas no quiere decir que esto es lo que cada persona o cada congregación tiene que hacer. Lo que estamos diciendo es que la celebración de Pesach tiene un orden, y ese orden tiene que estar dentro de los parámetros de la Torah y de lo que son los mandamientos, para que se pueda decir que en efecto se celebró la Pascua. Porque posiblemente hay diferentes formas en diferentes congregaciones de tener esta celebración de Pascua, y principalmente cuando el plato donde hay hierbas amargas y lo que se le pone y todo ese tipo de cosas puede diferir un poco en cuanto a eso. Por ejemplo, hay una parte donde se tiene que poner un hueso, ¿verdad que sí? Hay personas que piensan que se tiene que poner un hueso de un cordero, pero cuando ponen el hueso del cordero, desde ahí ya falló.
ahí ya falló el asunto, porque la Escritura dice que no se tenía que romper ni un hueso del animal que fuera sacrificado. Y aunque se pone también como símbolo, hay otros que ponen, en vez de poner un hueso de cordero, ponen un hueso o ponen una parte de pollo asado, y no ponen precisamente un hueso de cordero. A eso me refiero, donde puede haber un poco de diferencia en cuanto a las cosas que se ponen para el ceder, pero dentro de los parámetros tiene que estar este orden, ¿verdad? Prácticamente. Y cuando se cumple este orden, se ha cumplido la remembranza de Pesaj. Hay una cosa que yo quiero marcar, y que es precisamente cuando el Mesías hace mención de esto. Porque dice la Escritura en el libro de Matillahu que el Mashiach les dio a comer matzah a sus talmidim o discípulos y dijo: este es mi cuerpo. ¿Verdad que sí? Levantó la copa al vino y dijo: esta es mi sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hay un problema muy serio en cuanto a la celebración, que también es conocida como la Cena del Señor. Es conocida así también. Y dentro del catolicismo romano se ha tomado esto como algo literal. Algo literal. Se piensa que en efecto cuando se come una hostia o la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Jesucristo. Y como no hay sentido en esas cosas, y aunque para mucho pueblo de Hashem que está precisamente en el catolicismo romano, piensan que en efecto se están comiendo el cuerpo del Mesías. Piensan literalmente que están tomando la sangre del Mesías. Hay un pasaje muy interesante. Está en el libro de Juan, o Yahanan, capítulo 6. Vamos a por favor a leer versos 53 al 56. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí. Yahanan o libro de Juan, capítulo 6, verso 53 en adelante, dice: Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día próspero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto lo dijo el Mesías. La pregunta ¿es literal? No. Puede ser literal. ¿Ustedes pueden mirar eso? ¿Pueden ustedes imaginarse? El Mesías dice: deben de comer mi carne y mi sangre.
Y suena como que, pues en efecto sí es, pues porque lo dijo el Mesías. Suena que es algo real, ¿verdad que sí? Suena real, ¿no es así? Es muy claro. El Mesías dijo, mi carne, mi sangre. Y este tipo de textos son los que utilizan precisamente para decir que en efecto eso es algo que el mismo Mesías enseñó. Que el mismo Mesías enseñó. Pero vamos a mirar algunas cosas para ver si podemos encontrar o mirar el sentido a todas estas cosas que el Mesías enseñó. Primero, dentro de la Escritura hay muchas formas de encontrar lo que Moshe, los profetas, hablaban en sentido figurado para identificar precisamente a Israel. Hay muchas cosas que se pueden utilizar. Por ejemplo, pueden utilizarse cosas, pueden utilizarse personajes, pueden utilizarse hasta animales para referirse a otra cosa. A otra cosa. Por ejemplo, hablemos de un animal. La tribu de Judá, su bandera está representada por un león, ¿verdad que sí? ¿Podrá decir eso que en efecto como Judá está representado por un león, quiere decir que Judá es un león literalmente? No es un león, es una figura que utiliza la Escritura o que se dio, ¿verdad? Se dio desde la Torá que enseñó Moshe para dar a conocer que precisamente la tribu de Judá iba a ser quien iba a tener el reinado sobre el pueblo de Israel, que iba a ser rey. Y el león es representado prácticamente como el rey de la selva. ¿No es así? Es así representado. Y cada tribu tiene una representación y algunos de ellos tienen precisamente animales. Otra cosa figurativa es, por ejemplo, la serpiente. En la creación se dice que la serpiente fue la que engañó a la mujer. La serpiente engañó a la mujer, ¿y qué podemos pensar? Que en efecto se apareció ahí una víbora y le estuvo teniendo un diálogo con ella. Literalmente puede ser una víbora, una serpiente. Literalmente es eso. Está representado el diablo está representado por una serpiente. Literalmente es una serpiente. No es ese sentido. El sentido es de la serpiente es que la serpiente es un animal, o al menos los que yo he escuchado y conozco, que la serpiente es un animal que es ponzoñoso, ¿se llama? ¿Ponzoñoso? ¿O tiene veneno? Venenosa. La serpiente puede causar la muerte con una mordida. Puede causar la muerte inmediatamente. Y a esto se refiere cuando se habla acerca de Satanás o el diablo, como lo hayan escuchado. Cuando se habla de eso es que precisamente es un personaje que puede causar la muerte de las personas. En este caso, trajo un diálogo para con la mujer y le dijo, no van a morir. Pero en realidad, espiritualmente, cayeron. Después hubo vergüenza. Y se dice precisamente que por el pecado de un hombre, trajo muerte al ser humano. Y a eso se refiere. Por ejemplo, a una cosa, a un oficio. El Mesías enseñó, se dice del Mesías, que quien iba a ser el Mesías iba a enseñar con parábolas. ¿Verdad que sí? Parábolas. Y hay una parábola muy interesante, y es la parábola del sembrador.
el Mesías dio esta parábola al pueblo y la explicó a sus talmidim o a sus discípulos. Y les dijo que el reino de los cielos es semejante, ¿verdad?, a un sembrador que tira semilla. La semilla puede caer en tierra fértil, puede caer cerca del camino y puede haber semilla que cae en el camino. Y el Mesías les dio a entender que esa semilla es precisamente su palabra. Después el Mesías dio a conocer a sus talmidim qué era lo que significaba cada lugar en el que caía la semilla y no podía dar el fruto que tenía que dar. Pero muchas cosas que enseña la Torá y también enseñó el Mesías son figurativas, no son cosas literales. No habla de algo literal, solamente que se utiliza para dar sentido a otras cosas que son espirituales. Por ejemplo, otra que dice el Mesías es que nuestra fe, si fuera como el grano de ¿qué? De mostaza. ¿Verdad que sí? Si fuera así, tan solo como el grano de mostaza, se pudieran mover montañas. El Mesías dio a conocer con una semilla, ¿verdad?, muy pequeñita, ¿verdad?, a lo que tenía que enfatizar precisamente con la fe que tiene que tener su pueblo o sus discípulos, con cosas figurativas. Otra cosa, se dice que en la salida de Egipto, el pueblo de Israel estaba con un mandato de Hashem de que tenían que tener un cordero amarrado el día 10, el día 14 lo tenían que sacrificar. ¿Por qué? Porque ese cordero era uno de los ídolos o un dios de los egipcios. Pero Hashem dijo, ustedes van a celebrar la Pesaj o la Pascua y van a comer el cordero, lo van a asar. La pregunta es, ¿ustedes creen que literalmente se estaban comiendo el ídolo de los egipcios? Estaban comiendo, puede usted mirar el sentido de lo que es un ídolo. Un ídolo, puedan pensar que pueden tener una especie como de sentido importante espiritual para los egipcios. Muy importante porque ese es su Dios, es su ídolo, le rinden culto, le rinden adoración, lo que sea. Pero el pueblo de Israel se estaba comiendo a su ídolo. Se lo estaba comiendo. Estaban comiendo el cordero, pero al mismo tiempo estaban dando a conocer que Hashem había pedido eso para hacer saber a los egipcios que un cordero no es ningún ídolo. No es ningún Dios, que al contrario sabe bien bueno asado. ¿A quién no le gusta la barbacoa? ¿Verdad que sí? Rica. Entonces, muchas cosas que aparecen dentro de la Escritura, son cosas a las cuales muestran precisamente otro tipo de cosas a las cuales se da o para que pueda tener otro sentido en lo espiritual. No porque sea literal. Dentro del catolicismo romano, como mencionaba, se cree que esto es algo literal. Y con el pasaje que leímos donde dice el Mesías, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, esto es como que, pues sí, tienen toda la razón, pero no es así. No es así. Esta doctrina del catolicismo romano se dio en el siglo IV, después del Mesías. Una doctrina que dio un hombre llamado Cirilo en el siglo IV.
De ahí al año 1500-1558, el catolicismo romano tuvo un concilio. Este concilio se le llamó el Concilio Trento, donde ellos dijeron que esa doctrina que se había dado desde antes con Cirilo la estaban haciendo efectiva y que tenía que ser realizada tal y como es, tal y como suena, y que tenía que ser así. Esta doctrina está basada prácticamente en esto. Se llama la transubstanciación y está basada en el sentido literal inmediato de las palabras del Mesías, que es también conocida como la última cena, cuando dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Dice en ese concilio que se hace mención de la instauración de la Eucaristía, que Jesús hizo mención para dar a comer como alimento de vida eterna a sus discípulos. Ellos aceptan que las palabras de Jesús son precisamente literales. Y la es un poco difícil la palabra, transubstanciación, sí, esta vez se lo dije bien, está basada prácticamente en la bendición que hacen, ¿verdad?, los sacerdotes cuando levantan su hostia y la bendicen, y después levantan la copa y también la bendicen y dicen: este es el cuerpo y esta es la sangre. Y cuando hacen eso, inmediatamente dicen que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta doctrina que ha traído, ¿verdad?, en el catolicismo romano, ha sido algo que ha mantenido como una fe dentro de la Iglesia católica. Se cree, inclusive algunos piensan que han habido muchos milagros en cuanto a hostias que se convierten en partes del cuerpo del Mesías, y que consideran que son legítimos milagros. Pero la pregunta es, cuando el Mesías dijo: coman mi carne y beban mi sangre, ¿pueden ustedes imaginarse en el camino los discípulos bien cansados y bien hambrientos, y el Mesías les va a decir: no se preocupen, échale una mordidita? No tiene sentido. No puede ser esa cosa un sentido literal. No puede ser posible. Cuando el Mesías habló acerca de que él tenía que ser comido, como por ejemplo en el libro de Juan que acabamos de leer, leímos los versos que 53 al 56, ¿verdad que sí? ¿Podemos repetir estos versos? Dice: Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día próspero. Porque el que come carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Verdad que sí? Y puede sonar muy literal, pero vea esto, por favor. Esta escritura se tiene que leer en un contexto, porque fue un diálogo que no terminó ahí. Es un diálogo que tuvo precisamente con algunos que estaban en contra del Mesías. Vamos a regresar unos versos atrás, en el verso 30.
Verso 30 dice, le dijeron al Mesías, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dijeron también, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y todo ese diálogo en el que hablaron del maná, todo ese diálogo tenía que ver cuando el Mesías dijo, el que come mi carne y mi sangre. Pero la pregunta es, ¿por qué se refirieron al desierto? ¿Por qué hablaron las cosas que estaban en el desierto? Cuando se dice que Hashem les dio el pan del cielo, ¿a qué se refiere? Era una señal que estaba dando Mashiach de los antepasados. Claro que sí. Una señal que estaba dando el Mashiach a sus antepasados. Ellos estuvieron en el desierto, ¿verdad que sí? Estuvieron en el desierto. Imagínense ustedes cuando salieron de Egipto, ¿qué iba a haber de comer? En el desierto, ¿qué iba a haber? Nada. De ahí, cuando se habla acerca de la travesía del pueblo de Israel en el desierto, se dice que Hashem les dio el maná. La pregunta a esto, hay otra cosa que necesitamos considerar, que está en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio. En el capítulo 8, versos 2 y 4, dice, y te acordarás de todo el camino por donde Hashem te ha traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo del pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. ¿Para qué fue el maná? ¿Para probarlos? Sí. Para que tuvieran fe. ¿Para que tuvieran? Para que creyeran en Él y tuvieran Creyeran fe. en Hashem. Creyeran en Hashem. Y dependieran de Él. Dependieran de Él. Quiero hacerles mención de algo y con esto vamos a terminar. Vamos a continuar esto en el siguiente estudio. Pero miren, esta generación del desierto se le llamó la generación del conocimiento. Generación del conocimiento. Y está relacionado el maná con también todo lo que aprendieron de Moshe en cuanto a los mandamientos. El próximo estudio vamos a hablar de lo que es el maná y cómo es que llega hasta el cuerpo del Mashiach. Y también vamos a hablar de la sangre. Así que, shalom a todos. Esperamos también para el próximo estudio, esperamos que puedan continuar esto, no se lo pierdan. Va a ser muy importante, muy interesante.